En este video vamos a describir los tipos de nomenclatura química. Comenzamos describiendo la nomenclatura sistemática, también conocida como nomenclatura racional o estequiométrica. La nomenclatura sistemática nos dice que utiliza prefijos numéricos griegos. Estos son utilizados para nombrar los compuestos. Tales prefijos numéricos griegos son mono, di, tri, tetra, penta, hexa y así sucesivamente. Muy bien. Ahora veremos la nomenclatura de stock. La nomenclatura de stock nos dice que utiliza números romanos entre paréntesis y estos números romanos estarán dados por la valencia de nuestro compuesto. Por último, tenemos la nomenclatura tradicional. La nomenclatura tradicional nos dice que utiliza nombres vulgares y prefijos o sufijos según corresponda al número de oxidación presentado en cada compuesto, como es esto. Muy bien. Primero debemos de verificar cuántos números de oxidación tiene el elemento que estamos verificando. Si tiene un número de oxidación, procederemos a utilizar el sufijo ico. Si tiene dos números de oxidación, procederemos a utilizar el sufijo ico para la valencia mayor y el sufijo oso para la valencia menor. Por último, si tenemos 3 o más números de oxidación, procederemos a utilizar la siguiente regla. Si la valencia de oxidación es el número 1 o 2, utilizaremos el prefijo hipo y el sufijo oso. Si la valencia es 3 o 4, procederemos a utilizar el sufijo oso. Si la valencia es 5 o 6, procederemos a utilizar el sufijo ico. Y por último, si la valencia es el número 7, procederemos a utilizar el prefijo per y el sufijo ico. Muy bien, veamos la nomenclatura química con ejemplos. Comenzaremos nombrando a los óxidos. La manera correcta de nombrar un óxido es de primero escribiendo el metal seguido del óxido. Procedemos entonces a nombrar la que es probablemente la molécula más común del óxido, H2O. Recordemos que el oxígeno siempre trabaja con un -2 como número de oxidación.
Vemos que tenemos dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Esto para qué nos sirve? Muy bien. Ya que el número de oxidación del oxígeno es menos 2 y tenemos un átomo, el número de oxidación neto será menos 2. Procedemos a verificar en nuestra tabla periódica el número de oxidación del hidrógeno, el cual es más 1. Ya que tenemos dos átomos de hidrógeno y cada uno tiene un número de oxidación con valor 1, procedemos a multiplicar 2 por 1, nos da 2. Menos 2 del oxígeno nos da igual a 0. Esto cumple con aquella regla que dice que la suma algebraica de los estados de oxidación en una molécula neutra siempre es igual a 0. Recordemos que una molécula es un agregado de por lo menos dos átomos. Procedemos entonces a nombrar por medio de la nomenclatura sistemática nuestra molécula. Muy bien, la nomenclatura sistemática recordemos que nos dice que utiliza prefijos numéricos griegos para nombrar los elementos del compuesto. Esto quedaría de la siguiente manera: monóxido de dihidrógeno. Vemos que utilizamos los prefijos numéricos griegos aquí y aquí, dado que solo tenemos un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Seguimos nombrando nuestro compuesto por medio de la nomenclatura de Stock. La nomenclatura de Stock recordemos que nos dice que utiliza números romanos entre paréntesis y el número romano que escribiremos será la valencia del número de oxidación del elemento metálico. ¿Cómo es esto? Quedaría nombrado de la siguiente manera: óxido de hidrógeno uno, pero como es en romano y entre paréntesis lo escribiremos así. ¿Por qué 1? Muy bien, la valencia del número de oxidación del hidrógeno es 1, siempre trabaja con 1. Por eso es que entre paréntesis se pone la valencia del número de oxidación del elemento metálico. Por último, procederemos a nombrar de manera tradicional nuestro compuesto. Nos quedaría de la siguiente manera: vemos que el número de valencia es menos 2 en el oxígeno y 1 en el hidrógeno. Por tanto, nos quedaría como óxido hídrico. Utilizamos el sufijo ico ya que solo tiene un número de oxidación y este se infiere que es el mayor ya que no hay ninguno que pueda ser comparado como menor. Muy bien. Veamos otro ejemplo. El siguiente ejemplo está dado de esta manera: muy bien. Hay una regla que nos dice que si se pueden simplificar los subíndices de los elementos presentados en el compuesto, se deben simplificar. ¿Cómo es esto? Muy bien. Este tiene dos átomos de plomo y aquí tenemos 4 átomos de oxígeno. Por tanto, es una proporción de 2 a 1. Nos daría lo mismo decir que tenemos esto.
De esta manera procedemos a nombrar por la nomenclatura sistemática nuestro compuesto. Muy bien. Como dice que utilizaremos prefijos numéricos griegos, quedaría nombrado de la siguiente manera. Dióxido de plomo, ya que tenemos 2 átomos de oxígeno y solo uno de plomo. La nomenclatura stock nos quedaría de la siguiente manera. Óxido de plomo, y verificamos en nuestra tabla periódica que el plomo tiene 2 números de valencia, que son 4 y 2. Para hacer 0 esta ecuación, recordemos que el oxígeno tiene un número de oxidación de -2 y aquí necesitamos hacer un 0. Por tanto, 2 por -2 nos da -4. ¿Qué número de plomo nos daría sumado un resultado de 0? Es correcto, el número 4. Por tanto, el número de oxidación utilizado en este compuesto será el número 4. Por ello nos queda óxido de plomo 4. Recordemos que es escrito en números romanos. Muy bien. Por último, procedemos a nombrar de manera tradicional nuestro compuesto. Nos quedaría de la siguiente manera. Utilizamos el sufijo ico, ya que ico es utilizado para el prefijo, para el número de oxidación mayor, y oso es utilizado para el número de oxidación menor. Como estamos usando el 4, es por ello que utilizamos el sufijo ico. Como segundo y último punto, procederemos a nombrar hidruros metálicos. La manera correcta de nombrar un hidruro metálico es de primero, escribiendo el metal, y de segundo, el hidruro. En este caso, de los hidruros metálicos, el hidrógeno trabajará con un número de oxidación de -1. ¿Por qué -1 si su número de oxidación es 1? Esto es porque la electronegatividad del hidrógeno en estos compuestos va a ser mayor a la del metal al cual está unido. ¿Cómo es esto posible? Bueno, procederemos a hacer unos ejemplos nombrando por medio de las 3 nomenclaturas químicas el siguiente ejemplo. Vemos que tenemos un átomo de aluminio y 3 átomos de hidrógeno. Ya sabemos que el número de oxidación del hidrógeno será -1. Por 3 nos da un nuevo número de oxidación para este hidrógeno de -3. Procedemos entonces a buscar en nuestra tabla un número de oxidación del aluminio que nos haga 0 en la suma algebraica con este -3. Ese número del aluminio será 3. -3 es igual a 0. Vemos entonces que podemos proceder a nombrar nuestro compuesto por medio de la nomenclatura sistemática. Utilizaremos los prefijos griegos para ello. Lo nombraremos entonces como tri, hidruro de aluminio. Seguiremos con la nomenclatura stock. La nomenclatura stock nos quedaría de la siguiente manera. Hidruro de aluminio
3. ¿Por qué 3? Bueno, vemos que en este caso 3 es la valencia que nos ayudó a hacer 0 nuestra suma algebraica. Por ello, utilizaremos el número 3. Por último, nombraremos de manera tradicional nuestro compuesto. Vemos que tenemos 3 átomos de hidrógeno y solamente uno de aluminio. Entonces nos quedará como hidruro de. Bueno, procedemos entonces a verificar en nuestra tabla cuántos números de oxidación tiene el aluminio. Vemos que solo tiene uno. Entonces, aplicaremos la regla que dice que cuando solo tiene un número de oxidación, utilizaremos el sufijo ico para el elemento metálico. Entonces, hidruro, perdón, no va esto, alumínico. Y de esta manera nombramos por medio de las 3 nomenclaturas nuestro compuesto. Veamos rápidamente otro ejemplo. Vemos que tenemos en este caso 4 átomos de hidrógeno y solamente uno de fósforo. Recordemos que trabajamos con -1 el hidrógeno y esto nos quedaría -4. Procedemos entonces a ver en nuestra tabla periódica qué número de oxidación del fósforo nos haría 0 nuestra suma algebraica. Vemos que tiene el fósforo 3 números de oxidación, que son más -3, 4 y 5. Perdón, en la tabla periódica está primero 5 y después 4. Muy bien, entonces utilizaremos el 4. Eso será hasta la nomenclatura tradicional. Por ahora, en la nomenclatura sistemática nos quedaría de la siguiente manera. Tetra, puesto que tiene 4 átomos. Hidruro de fósforo. La nomenclatura stock nos quedaría de la siguiente manera. Hidruro de fósforo 4. Vemos que utilizamos el 4 ya que es el número de oxidación que nos haría 0 nuestra ecuación. Lo vemos aquí. Más 4 menos 4 es igual a 0. Por último, la nomenclatura tradicional nos pide obligatoriamente saber los números de oxidación y la valencia de estos. Entonces vemos que nombramos el compuesto de la siguiente manera. Hidruro. Tenemos nada más un átomo de fósforo. Este átomo de fósforo tiene 3 números de oxidación. Seguiremos la regla que si dice que tiene 3 o más números de oxidación, procederemos a utilizar prefijos o sufijos según la valencia del número de oxidación utilizado para hacer la ecuación 0. Vemos en este caso que el número de oxidación utilizado es 4. Para la valencia 4, el sufijo a utilizar es oso. Por tanto, nos quedará como hidruro fosfoso. Vemos rápidamente un último ejemplo de un hidruro. Tenemos el ejemplo del cobre y el hidrógeno.
Ya sabemos que este trabaja con -1. Miramos el cobre en nuestra tabla periódica y tiene dos números de oxidación, que son 1 y 2. Muy bien, procedemos a nombrar. La nomenclatura sistemática nos quedaría de la siguiente manera: dihidruro de cobre. Di, puesto que son dos átomos. La nomenclatura stock nos quedaría de la siguiente manera: hidruro de cobre, y en este caso utilizaremos el 2. Recordemos que utilizamos el 2 ya que 2 menos 2 nos hace 0 nuestra suma algebraica. Y por último, procedemos a nombrar de manera tradicional nuestro compuesto. Vemos que tiene dos números de oxidación. Utilizaremos la regla donde se utiliza el sufijo ico para el número mayor de valencia y el sufijo oso para el número menor de valencia. Ya que en este caso 2 es el mayor, procederemos a utilizar el sufijo ico. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: hidruro cóbrico. Es así como nombramos los compuestos formados por un metal y un hidruro por medio de nuestras nomenclaturas químicas. Muy bien, espero haya quedado claro. Y así finalizamos nuestro video de nomenclatura química.